Bueno, muchas gracias amigos y amigas televidentes. Estos son momentos muy especiales. En menos de 50 días las elecciones presidenciales van a ocurrir en Estados Unidos, como tú sabes, el 3 de noviembre. Se murió la semana pasada la jueza Ginsburg, que es una jueza muy importante, y esto deja un enorme vacío en la Corte Suprema de Justicia, y entonces ahora viene un debate enorme en quién la va a reemplazar. Esto juega un rol importantísimo. La vez pasada, en el año 2000, donde el abogado Bob Allen, que habla español perfecto, jugó un rol vital dentro del Partido Republicano y defendió entonces los intereses del Partido Republicano, habiendo logrado el entonces presidente George Bush adjudicarse la Florida, lo cual le permitió ganar el colegio electoral 271 votos contra 66. Se estima de que estas elecciones, que van a ser tan reñidas, pudiera ser que la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos sea quien posiblemente diga quién es el ganador. Entonces, estos son temas de mucha importancia y voy a dejar que tú entrevistes a uno de los principales abogados de Estados Unidos, una persona muy allegada a todos nosotros, quiere mucho a Nicaragua y está supremamente bien calificado para poderte contestar todas las preguntas que sé que son de interés nacional en Estados Unidos y en Nicaragua. Adelante, María Elsa. Bueno, muchas gracias, doctor Roberto. Muchas gracias, doctor Allen. Quisiera preguntarle cuál es la importancia que tendría ahorita que el presidente Trump elija al juez antes de las elecciones. Bueno, es importante poner al juez antes de las elecciones porque la Constitución norteamericana dice que cuando hay una vacante hay que poner un juez. Hay una limitación en nuestro sistema de balance de poderes que el Senado tiene que aprobar la persona nominada por el presidente. Y en el último año de la presidencia del presidente Obama hubo también una vacante y aunque el presidente Obama nominó a alguien, el Senado tenía mayoría de republicanos, así es que decidieron no hacer una audiencia ni darle una audiencia al nominado por el presidente, pero en estas circunstancias tenemos un presidente republicano y un Senado republicano. Y si ocurrieran las elecciones y si ocurriera, cuando ocurran las elecciones, y si hubiera una situación como tuvimos en la elección de Bush hijo contra Gore, donde al final el Tribunal Supremo decidió la elección, pues no podemos tener una situación de 4 votos contra 4 votos. Necesitamos un voto decisivo y por eso es importantísimo que se nombre el juez o la juez antes de las elecciones. Entonces, doctor, ¿cuántos serían los votos en el Senado y cómo sería ya este proceso y que estamos a pocos días de las elecciones en los Estados Unidos? Pues básicamente, por respeto a la difunta jueza Ginsburg, donde las ceremonias van a ocurrir, están ocurriendo ya y van a terminar el sábado. El presidente ha decidido no nominar a la persona que reemplace a la jueza Ginsburg hasta el sábado, es decir, hasta mañana por la tarde. No sé si es al mediodía o a las 2 de la tarde, pero mañana se va a hacer el anuncio. Entonces, después de anunciado, el proceso no requiere de una audiencia ante el comité del Senado encargado de preliminariamente aprobar jueces. El proceso normal es que va a un comité, el comité hace todas las preguntas que quiere hacer, cualquier investigación, y después cuando el comité vota a favor del nominado, pasa al Senado en su totalidad. Ese proceso no es necesario, pero es el que se acostumbra.
Entonces, ya nominada la persona el sábado, empieza el proceso. Normalmente se organizan una semana, más o menos, 10 días, y empiezan. La persona nominada llega al Congreso, a la sala del comité, y empiezan las preguntas. Y depende del clima político, si dura mucho la entrevista ante el comité o si dura poco. En el caso anterior, en particular, donde los demócratas veían que cambiaba el balance del poder en el tribunal, pues sacaron todas las armas, escopetas, todo lo que se puede imaginar para parar la nominación. Al final no ganaron. En este caso, los ataques tan brutales que se hicieron contra un hombre blanco, es decir, anglosajón, no se esperan contra una mujer, o sea, anglosajona o latinoamericana de origen. No se espera ese nivel, aunque sí va a haber ataques algo agresivos. Siempre los hay, desafortunadamente. Doctor, ¿y los republicanos cómo están? ¿Tienen los suficientes votos el presidente Trump para esta nominación? Sí, sí los tiene. Bueno, todo el mundo dice que los tiene, lo dice el jefe del Senado. El balance de poder es este. Tenemos 53 republicanos, 47 demócratas o independientes que votan igual que los demócratas. Y eso nos permite, hablando del Partido Republicano, que se vayan hasta 3 senadores. Pudieran votar en contra de la persona nominada 3 senadores republicanos, y en ese caso sería un empate, y los empates los decide el vicepresidente de los Estados Unidos, que funciona como el jefe honorífico del Senado, pero a veces cuando no es honorífico es cuando hay empates. Entonces, pero ya solo se ponían en duda 3 o 4 votos. Una senadora, la senadora Collins de Maine, pues ha dicho mejor que votemos después de la elección, pero lo probable es que no vote en contra, quizás se vote que se abstiene del voto. La senadora de Alaska ha anunciado que sí votaría, o que está dispuesta a considerar votar antes de la elección, y el senador de Utah ha dicho que votaría antes de la elección. Así es que los votos están ahí, los votos están ahí. Si fuera un candidato hombre anglosajón con un historial quizás de alguna manera dudoso, de alguna brutalidad que hubiese hecho en su juventud o algo así, tendrían un problema los republicanos, pero eso no va a existir. La debilidad de una de las 2 juezas que se están considerando, la debilidad de ella es que es una católica practicante y muy involucrada en su iglesia católica. Esa es la debilidad, porque hablando con franqueza, los que ven el tema de la fe como una amenaza a la libertad de ellos, ¿no? Los católicos conservadores los ven como una amenaza. La otra candidata también es católica, pero ella fue, según entiendo, en su juventud demócrata, y tiene muchas amistades, según entiendo también, dentro del Partido Demócrata. Así es que quizás para ellos no la verían como una fanática religiosa, pero yo tengo entendido que es una católica devota también. Así es que yo creo que por ambos lados no van a estar contentos los demócratas. Sí, doctor, ¿podría decirme los candidatos y más o menos por qué son candidatos? ¿Tendría que ser una mujer? ¿Tiene oportunidad Carlos Muñiz, que es de origen nicaragüense? No tiene que ser una mujer. Si Carlos tiene todas las cualidades para ser un miembro
del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Él es miembro del Tribunal Supremo del Estado de la Florida, pero es educado en la Universidad de Yale, de las más prestigiosas del mundo. Se destacó enormemente en esa escuela de derecho tan prestigiosa y después ha ocupado puestos a nivel estatal en la Florida y a niveles nacionales o nacional de los Estados Unidos del más alto nivel posible. Es una persona totalmente calificada. Lo que pasa es que en este caso la que fallece es una mujer. Y aunque Martin Luther King dijo, juzguémonos todos no por nuestra raza, no por nuestro, no sé cómo se dice en español, gender, nuestro sexo, juzguémonos por la calidad de nuestro carácter. La realidad política, como ustedes saben, es igual en Nicaragua, en todo el mundo, y hay un puesto que desocupa a una mujer, entonces hay muchísima presión que se ponga una mujer, y el 99.9% de probabilidades que se escoja una mujer. Y las candidatas que más se oyen es una ex profesora en la Universidad de Notre Dame, que ahora es juez federal del séptimo circuito, es decir, Chicago y sus alrededores. Es una eminencia esta juez. Fue considerada para los dos puestos anteriores, pero en cada caso quedó en tercer o segundo lugar, pero ya se nombraron los otros jueces. Y cuando digo que quedó en segundo o tercer lugar, es simplemente por la política del caso, que se esperaba que ella llenara el puesto de la jueza Ginsburg, que se estimaba que se retiraría o que Dios se la llevaría, ¿no? Y eso es lo que ha pasado. La otra candidata líder, muy cercana a todos nosotros en Miami, es Bárbara Lagoa. Ella es hija de refugiados cubanos, exilados cubanos, que estudió aquí en el sur de la Florida, en la Universidad de NFU, y después se fue a Colombia, que también es una universidad muy destacada, su escuela de Derecho. Le fue muy bien en la escuela de Derecho, se destacó enormemente. Y de ahí ha tenido un historial muy interesante. Ha sido abogada del gobierno federal, una fiscal federal, y ha sido miembro de un despacho muy prominente en derecho comercial. Y ha sido también juez estatal en el Tribunal de Apelaciones localmente en la Florida por 8 años. Y después el nuevo gobernador de la Florida la nombró al Tribunal Supremo de la Florida, y a los 3 o 4 meses se la llevó el presidente Trump directamente al Tribunal de Apelaciones Federal del 11 Circuito, que es el que rige en el sureste de los Estados Unidos. Entonces tenemos 2 candidatos que son candidatas extraordinarias, y interesantemente ambas mujeres y ambas católicas. Así es que están algo, por ser mujeres, están inmunizados de cierto tipo de críticas, pero por ser católicos practicantes, el elemento agnóstico ateo, que abunda también, los ve como una amenaza. Doctor Allen, ¿y podría decidir la Corte Suprema de Justicia las próximas elecciones en los Estados Unidos? Sí podría. Tenemos una situación, bueno, la tuvimos cuando Bush hijo se postuló contra Gore, y en ese caso lo que ocurrió fue que en la Florida el voto fue muy cercano. Hubo una diferencia de menos de 400 votos. Entonces la ley contempla en esos casos que se hagan reconteos, pero hacer un reconteo del Estado iba a tomar demasiado tiempo. La ley federal dice
que los resultados de cada estado se tienen que someter antes de cierto tiempo, ¿no? Creo que son 2 semanas. Antes tenía yo la fecha aquí porque fui abogado del proceso, pero se tenían que someter los resultados oficiales antes de X día. Y era físicamente imposible, tecnológicamente imposible que se hiciera el reconteo completo en ese tiempo. Entonces, en los tribunales de la Florida, el Tribunal Supremo de la Florida dijo, no obstante que es imposible terminar el conteo antes de la fecha señalada por la ley federal, nosotros ordenamos que se complete el conteo y cuando se complete que se someta. Pero eso no obligaba al colegio electoral federal establecido por la Constitución de recibir sus votos. Entonces, esa decisión del Tribunal Supremo de la Florida fue apelada al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que decidieron, esencialmente, fíjense, señores, que la ley dice que los votos tienen que estar entregados antes de X día. Entonces, si no lo hacen, no vamos a contar los votos de la Florida. Y entonces certificaron los votos que indicaban que el entonces después presidente Bush hijo había ganado. Y ganó por los votos de la Florida. Ahora bien, mucha gente quedó en duda, dicen algunos fanáticos. En aquel entonces no eran solo los fanáticos, sino los demócratas que habían perdido. Dijeron, bueno, es inconcebible que no se hayan contado los votos, no, Gore ganó, y si se cuentan, entonces, bueno, un consorcio de 17 o 15 periódicos pagó para que se contaran absolutamente todos los votos, uno por uno, y al final Bush había ganado por menos de 400 votos. Así es que el Tribunal Supremo falló lo que había decidido el pueblo de la Florida. Y en este caso tenemos una situación de mucha politiquería. La política siempre es una batalla. Yo he dicho que la política es la guerra sin balas, ¿no? Si tenemos suerte, no hay balas. Y en este caso, dado el COVID, el Partido Demócrata ha dicho, vamos a mandar boletas por decenas de millones a los votantes. Siempre, históricamente, si uno quiere una boleta de ausente, tiene que firmar un papel, tiene que tener testigos, que hasta a veces un notario, para someter la solicitud para que te manden una boleta por correo. Pero han cambiado las leyes en varios estados donde controlan los demócratas para mandar, y hasta en algunos estados donde no controlan, para mandar decenas de millones de boletas para que la gente vote sin tener que acudir a las urnas. Y bueno, si el sistema está diseñado para que en su totalidad X porcentaje de los votos lleguen por correo, vamos a decir un 2%, por ejemplo, no sé si esa es la cifra correcta, pero si el sistema está diseñado para ese porcentaje y de repente llegan el 25% de los votos por correo, el sistema no está diseñado para poder contar físicamente y tecnológicamente esos votos a tiempo. Entonces puede ocurrir exactamente lo mismo que ocurrió en el caso Bush v. Gore, solo que puede pasar en varios estados donde pues no se sabe el resultado final hasta por varios días después del día de la elección, o en ciertos casos nunca se sabrá, a menos de que un consorcio de periódicos contrate contadores para contar todos los votos. Tenemos una situación que puede replicar lo que pasó en Bush v. Gore, y el Tribunal Supremo entonces decidirá qué hacer con las boletas que llegan tarde y los estados que quieran reportar tarde. Y como en este momento
aún, es decir, con la muerte de la jueza Ginsburg, en este momento los designados por republicanos tienen la mayoría, los jueces del Tribunal Supremo. Hasta hay un juez designado por un republicano que siempre vota con los demócratas. No sé qué pasó ahí, pero obviamente no investigaron su ideología política suficientemente. Pero lo que quiero decir es que, aunque no la pongan, si hay un problema al final político de interpretación, la lógica es que ganen los republicanos, porque su interpretación de la ley suele ser mucho más precisa, fijándose en exactamente las palabras que dice la ley. Los demócratas miran las palabras y a veces dicen, bueno, esto fue lo que dijeron, pero lo que querían decir es otra cosa. Entonces, es importante para el lado de los republicanos, para tener una póliza de seguro, tener otro juez ahí que interpreta la ley de la manera que tradicionalmente interpreta la ley los jueces republicanos. Bueno, doctor Allen, pues gracias, el tiempo se nos terminó. Y a pocos días ya, ¿verdad?, de las elecciones en los Estados Unidos, nuestra última pregunta, ¿cómo está la tendencia ahorita de los votos, tanto populares como de los consejos electorales? Bueno, en las encuestas que la vez pasada le dieron... iba aventajada en todas las encuestas, con excepción de una, y hay decenas de encuestas. Hillary Clinton iba ganando y al final ella ganó el voto popular por 3 millones. Pero como nuestro sistema es un sistema federal, donde se dividen los votos no como si fuera todo un estado, sino somos los Estados Unidos, se cuentan por estado. Y después, bueno, ahora explicaré cómo funciona eso, pero el voto electoral tiende a favor del presidente Trump. El voto electoral no se sabe. Las encuestas dicen que va ganando Biden, pero las últimas encuestas en estados como Minnesota, donde históricamente ganan demócratas, tienen a Trump adelante, por un punto, aunque sea. En Michigan lo tienen adelante. Y antes contra Hillary lo tenían atrás por 5 o 6 puntos por ahí. Así es que mi prognosis, si así se dice, es que el presidente va a ser reelecto. Y la duda es, y va a ser reelecto fuertemente como lo fue la vez pasada en el colegio electoral. La duda es si va a tener más votos populares. Unos dicen que sí, otros dicen que no. En Las Vegas no sé lo que dicen, pero por lo menos tenemos una situación donde hay muchísima energía en el pueblo a favor de Trump. Se ve en todos los estadios donde va, los llena. Hay decenas de miles de personas esperando, tratando de entrar al estadio, y está haciendo campaña por todo el país. Hoy está en Miami, anoche estaba en Jacksonville, está constantemente haciendo campaña y su contrincante hace campaña esencialmente desde las 8 de la mañana hasta las 9:30 de la mañana, 5 días por semana, y después a veces sale y no hay nadie más que algunos miembros de la prensa. Es otra estrategia, están dependiendo de la social media, de la media social, de los anuncios y de los sindicatos y sus centros de apoyo tradicional. Entonces, no sé, si yo tuviera que apostar, definitivamente apuesto a la reelección del que está. En 95% de los casos gana el que tiene el puesto. Y en este caso no creo que vaya a ser diferente.